Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar la tercera sesión ya de este ciclo dedicado a la historia y la literatura, y hoy vamos a dedicar la sesión a hablar de literatura, historia e historia de la literatura, y para ello contamos por una parte con José Carlos Mainer y por la otra con Andrés Trapiello. Como en las dos sesiones anteriores, el funcionamiento va a ser más o menos el mismo. Básicamente ellos van a hablar, van a dialogar en torno a 50 minutos, una hora, y en un segundo momento daremos la palabra, o les daremos la palabra a ustedes por si quieren preguntarles o intervenir en alguna de las discusiones. Sin más, paso a la presentación, aunque imagino que no es muy necesario porque son dos personas muy conocidas, pero hacer una mínima presentación que me permita también situar algunas de las cuestiones que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, voy a presentar a José Carlos Mainer. José Carlos Mainer es historiador de la literatura española, ha sido profesor en distintas universidades, la última la Universidad de Zaragoza, es catedrático emérito en este momento, y su obra es muy extensa. Voy a citar solo algunos de sus libros: Historia, literatura, sociedad. Creo que hay que citar, primero porque es reciente, segundo porque es una obra de gran importancia. Hay que citar La historia de la literatura española, que José Carlos Mainer ha dirigido entre 2010 y 2013 en 9 volúmenes, y se ha ocupado también de uno de ellos. Y finalmente voy a citar su obra más reciente, que fue presentada la semana pasada y salía esta semana, se comercializaba esta semana, que es Una historia mínima de la literatura española, de la que hablaremos en algún momento del diálogo, pero en la que José Carlos Mainer sintetiza la historia de la literatura española, de los orígenes hasta nuestros días, en 200 páginas. Y me parece, y ahora le estaba comentando a José Carlos que precisamente viniendo para acá había terminado de leerla, me parece que consigue realmente lo que se proponía, que es, iluminar de alguna manera la literatura española, sacando de ella los elementos esenciales. Y, en segundo lugar, a Andrés Trapiello. Andrés Trapiello es escritor, y decir escritor, ahí luego uno debe, ir separando o ir, concretando las distintas facetas del escritor: poeta por una parte, ensayista, y entre sus ensayos se podrían citar otros, pero quisiera citar Las vidas de Miguel de Cervantes y Las armas y las letras, un libro que seguro que saldrá también a lo largo del diálogo. Es autor de diarios, y en ese sentido su salón de los pasos perdidos, que viene publicándose desde hace casi 2 décadas, que son 19 ya, 19 entregas ya del Salón de los Pasos Perdidos. Es articulista en la prensa y finalmente es también novelista, y entre sus novelas están novelas de muy distinto tipo: Los amigos del crimen perfecto,
Los confines, Días y noches, o la más reciente, Ayer no más, de la que también creo que vamos a hablar en este diálogo. Hechas muy rápidamente las presentaciones, yo quisiera pedirles a cada uno de ellos una primera intervención en torno al tema fundamental que nos reúne, que es el de las relaciones entre historia y literatura. Es decir, cómo ven ellos esas relaciones historia y literatura, las relaciones que establecen historia y literatura, los límites, si es que consideran que hay límites, los mestizajes, hibridaciones entre una y otra. No sé quién quiere. José Carlos, ¿quieres empezar tú? Pues venga. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a esta acogedora sala de Mafre que nos reúne en este caso para hablar de historia y literatura. ¿Cuáles son las relaciones de historia y literatura? Pues, hombre, Aristóteles establecía una clara diferencia, ¿no? En lo que la historia era la relación de aquello que ocurría una vez que había ocurrido. La literatura lo que hace es contar cosas, pero contar cosas que tienen la virtud, de algún modo, de ir más allá de esa una sola vez que ocurrieron, y en ese sentido la invención poética, la ejemplaridad que puede tener la literatura con respecto a la historia la hace algo perfectamente discernible. Pero claro, si yo les digo lo que dijo Aristóteles, seguramente ustedes asentirán, dirán, no es mala idea distinguirlo así, pero muy posiblemente, tantísimos siglos después de Aristóteles, ya nos dice poco, porque en estos momentos precisamente, y al hablar de estos momentos, pues nos referimos a lo que se viene escribiendo, la literatura que se viene escribiendo de los años 80 para acá. La mezcla de historia y literatura es absolutamente inextricable. Y la convicción de que la historia ya no se diferencia de la literatura, en que la historia es la relación puntual de unos hechos que ocurrieron, unas causas y unos efectos, y la literatura es una imaginación y unos sucesos que pueden repetirse en el tiempo en la medida en que tienen ejemplaridad, pues me parece que ya nos vale para poco. Miren, yo he acabado hace casi horas, me atrevería a decir, un libro muy divertido que han traducido recientemente unos editores, unos pequeños editores de Zaragoza, Contraseña, y que es un libro británico de una escritora fundamentalmente de libros infantiles, pero también de alguna novela para adultos. Se llama Penélope Lively. Ganó el premio Booker con la novela a la que yo me quiero referir, que los traductores españoles han decidido dejarla como está. Se titula Moon Tiger, el tigre de la montaña, que eso en principio no significa nada. Había que dejarlo en inglés por una sencilla razón, por el curso y por cómo se explica en la novela. Bueno, pero les cuento un poco por qué esta novela me ha fascinado durante unas sesiones en las que me he estado dedicando a ella. Porque es la historia de una mujer que se llama Claudia, que en buena parte transparece las experiencias personales de la autora, me da la impresión, que a la que conocemos agonizando ya prácticamente, casi con 80 años, en la sala de un hospital británico, que ha sido una historiadora bastante famosa y tal, y que le cuenta a su enfermera que ha decidido escribir una historia universal, una historia del mundo. La enfermera no le da la menor importancia, cree que es un delirio más de la enferma, y a partir de entonces entramos en el mundo peculiar del pensamiento y del recuerdo de la autora, que efectivamente Claudia está repasando su historia, pero su historia a la vez se va cruzando con la historia del mundo. Y es absolutamente divertido, porque como digo, Claudia ha sido historiadora, ha hecho un libro que ha tenido cierta popularidad, una biografía de Hernán Cortés, ha escrito también sobre los peregrinos británicos que fueron a Estados Unidos en la Mayflower a principios del siglo XVII, y otras muchas cosas más, las guerras indias que ocurrieron en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial.
Y todo eso lo va contando a la vez que tiene relación con su vida, con los viajes que ella misma hizo a Estados Unidos, con su trabajo de investigación sobre Cortés, con la experiencia que ella tuvo cuando vivió en Egipto en los años de la Segunda Guerra Mundial, y en definitiva porque nos damos cuenta de que la historia que ella ha trabajado y sobre la que ha intentado recomponer y darse una razón y convertirla en historia, que en definitiva es hacerla un poco nuestra, pues luego resulta que ella misma se da cuenta, y los lectores también, por supuesto, que tiene mucho que ver con su vida, es decir, que lo individual y lo colectivo, lo histórico y lo imaginario, el destino individual y los destinos comunes, pues son algo muy, muy parecido. Cuando yo acabé el libro de Penelope Lively, pensé que efectivamente muchos novelistas británicos recientes hacen cosas parecidas. Julian Barnes, por ejemplo, que es uno de mis predilectos, escribió una serie de cuentos que son muy divertidos, que se titulan La historia del mundo en 10 capítulos y medio, donde recrea en forma de ficción pues lo que ocurrió en el Arca de Noé, por ejemplo, o cómo fueron la historia de los náufragos de la balsa aquella que sobrevivió al barco de la Medusa, vamos, lo que originó el famoso cuadro del pintor Géricault, y cosas de esa índole, que por supuesto no componen una historia del mundo, o por lo menos es una historia del mundo un tanto peculiar, pero sí son formas de hacer literatura e historia a la vez, de confundir los términos de la ficción y de la realidad respetable de la historia. Y pensé que las novelas recientes de Ian McEwan y del propio Julian Barnes, de alguna que otra, tenían mucho que ver con esto, y a lo mejor esto ocurre porque los británicos han sido, en gran medida yo creo, los que han inventado la novela moderna desde el siglo XVIII, porque son los historiadores seguramente más conspicuos y más obsesionados por la objetividad que ha habido también en la historia de la propia historia, en la historiografía reciente, y porque así se han inventado el periodismo, que es también otra manera de ver la realidad. Y me da la impresión de que esas tres cosas, esa realidad fragmentada, verdad, mentira, suposición, etcétera, que en el fondo es el periodismo moderno, la novela es algo que se lo traga todo. En una novela está todo. Está una experiencia vital, una invención, pero está también una experiencia del mundo, y está muchas veces lo que hemos tomado como datos, o lo que se han tomado los novelistas, ¿no?, como datos de los libros que han ido leyendo, de las historias que han revivido, y está la historia como una relación de las cosas que se han ido encontrando, pero a las que también queremos dar un sentido, ¿no? Es decir, que si hoy nos hiciéramos la misma pregunta que se hizo Aristóteles para diferenciar los que escribían historias, y por lo tanto buscaban, preguntaban, indagaban en los hechos que verdaderamente habían ocurrido y que solamente habían ocurrido una vez y no se repetían, y los que inventaban ficciones literarias, a veces basadas en personajes históricos, pero que buscaban un hecho de naturaleza esencialmente moral, pues me da la impresión de que si hoy Aristóteles viviera, pues seguro que ya no sustentaba lo mismo. Es decir, posiblemente porque los hechos morales hoy son mucho más relativos de lo que lo hayan sido nunca, en ningún momento de la historia, y seguramente porque esa posibilidad de que la historia cuente lo que verdaderamente ocurrió es hoy infinitamente más difícil de lo que puede parecer a primera vista. Con lo cual, no he respondido a la pregunta que se me hacía en principio de diferenciar historia y literatura, sino que he planteado, y soy muy consciente, un tema que es, o que podríamos titular, a propósito de la confusión entre la historia y la literatura en las fechas recientes. Y como eso se lo pueden preguntar muy bien al autor de una excelente novela sobre la historia reciente de España, que es Andrés Trapiello, pues allá Jordi Canal y Andrés Trapiello, cuando hablen, por ejemplo, de Ayer no más, que sí que lo anticipo, es el título de la novela de Andrés Trapiello a la que me quería referir. Muchísimas gracias también a ustedes por venir a la Sala Mafre
brindarnos esta oportunidad de hablar de algo que nos gusta tanto a José Carlos como a mí y a Jordi, por intentar moderarnos, a nosotros que somos muy moderados. De modo que traeremos en ese sentido poco trabajo, no en otro, en el trabajo intelectual. Bueno, siguiendo lo que decía el profesor Meiner a propósito de Aristóteles, él pone en el primer eslabón de la literatura justamente la verosimilitud, que es el arma que tiene un novelista para hacerse creer, para hacerse creíble. La posición de un escritor y la posición de un historiador son, no diré diametralmente opuestas, pero sí tienden a lugares diferentes. El historiador trata de establecer una relación verídica de los hechos, es decir, por tanto, habla de los hechos, habla de la generalidad, es decir, habla de algo que tiende a una cierta universalidad de lo que sucedió, en tanto que el novelista atiende a hechos mucho más próximos a él, es decir, que frente a los hechos está el sujeto, y el sujeto es alguien particular o particulares que tienen un modo de sentir, un modo de pensar, algo que en principio no interesa a la historia en general, ni siquiera en el caso de figuras históricas, es decir, de figuras como Napoleón, Julio César, etc. Por tanto, incluso cuando nos alejamos mucho más en la historia, estas figuras históricas, conocidas por todos, el trabajo de los historiadores se parece mucho más al de un novelista que al de un historiador. Es decir, cuando se le da a Winston Churchill o a Mommsen el premio Nobel de literatura, que son dos historiadores natos, uno sobre la historia de Roma y otro sobre la historia contemporánea, estaban subrayando quizás esto que decía José Carlos de la ambigüedad entre lo que es la historia y la literatura. Yo, como escritor, sí entiendo que hay no sé si un código deontológico, pero sí hay una norma de conducta que nos hace distinguir o que por lo menos deberíamos tener presente. Es decir, no todo se puede contar bajo el mismo estatuto de realidad o de ficción y todo se mezcla. Es decir, no todo es permisible, es decir, porque detrás de esto lo que nos jugamos a veces es mucho, es decir, nos estamos jugando una cierta poetización del pasado en el nivel histórico que a veces tiene pésimas consecuencias. Que de pronto alguien imagine lo que sucedió en el Arca de Noé, teniendo en cuenta que tampoco sabemos si existió el Arca de Noé, pues las consecuencias son mínimas. Pero si nos imaginamos hechos reales, por el afán de novelar, es decir, de barajar la realidad con cartas de dos barajas diferentes, pues es peligroso. Yo hace unos días, en un reportaje amplio que publicaba El País justamente sobre este asunto, sobre realidad y ficción, contaba un hecho que me atañe personalmente. Cuando publicó Francisco Umbral su novela de La leyenda del César Visionario, me mandó la novela, yo leí la novela y lo encontré a los pocos días, él estaba muy ilusionado. Es una novela que narra básicamente los hechos que ocurrieron en España en el año 36-37 en el cuartel general de los rebeldes en Salamanca. Y me preguntó qué me parecía la novela, y yo le dije que estaba todo muy bien, pero que en previsión de que habría una segunda edición, estaría bien que en esa segunda edición el personaje que aparece en la novela con el nombre real de Rafael Sánchez Mazas no podría figurar, como él lo hacía figurar, como uno de los personajes que estaban cometiendo una serie de tropelías en la propaganda, incitando el odio entre españoles, matando a parte de los españoles, etc. Lo ponía como un personaje de los sublevados. Entonces yo le dije que no podía hacer tal cosa porque Rafael Sánchez Mazas no estuvo nunca en Salamanca. Y no solamente no había estado en Salamanca matando rojos, sino que él mismo estaba padeciendo el terror de los rojos. Y por tanto variaba un poco las cosas, es decir, que no solamente él era el que perseguía, sino que era el perseguido, pero que no importaba finalmente a la novela, porque la novela, el personaje, en tanto que un personaje representante o caricaturizado de ese fascismo de Salamanca, que fue muy violento, porque además en Salamanca la represión fue enorme, estaba bien como personaje, solo que se había extrapolado a la hora de darle un nombre real.
Entonces, que en vez de llamarle Sánchez Mazas, podía llamarle Sánchez Tazas, por ejemplo, y no pasaría absolutamente nada. Es decir, era una cuestión de buscar y cambiar en el ordenador, la novela seguía exactamente, y se quedó pensando Paco Umbral un rato, dijo, no me convence porque el efecto Sánchez Mazas se jode. Bueno, realmente el efecto Sánchez Mazas se perdería, pero no solamente un efecto, se perdería la verdad. Es decir, porque en la historia básicamente importa la verdad de la historia. En la literatura importa la verdad de la literatura. A veces coinciden y a veces no coinciden. Y lo que hay que ver, y lo que digamos el novelista se guía, siempre es por el daño a terceros. Es decir, vamos a hacer un tipo de novela, el ejemplo que todos traemos a la cabeza inmediatamente es Guerra y Paz. Tolstói escribe esa novela 60 años después de los hechos que narra. Sabemos que durante 5 años fatiga todos los archivos militares y memorias personales de gentes que vivieron la invasión napoleónica, y Tolstói, cuando escribe esa novela, saca personajes reales, por supuesto, saca ciudades reales, hace todo ello para que la verosimilitud sea completa, pero nunca hace decir o hacer o suceder hechos que no estuvieran probados. Es decir, que si saca a un general del ejército francés, al propio Napoleón, a un general o a una figura histórica, es decir, a un Sánchez Mazas, no le hace hacer o decir cosas que no se pudieran probar. Ese, digamos, es el esqueleto histórico que necesita un escritor para escribir. Es decir, necesita la verosimilitud de una ciudad, es decir, tiene mucha gracia. En el Quijote ustedes saben que cuando se encuentran en la venta Dorotea y Don Quijote y tal, y Dorotea empieza a contarle toda la historia a Don Quijote de la princesa Micomicona, y dice, no, yo desembarqué en Osuna, y Don Quijote, que estaba loco pero no tonto, se queda con la copla y al cabo de un rato dice, oye, pero en Osuna no hay puerto de mar. Dice, bueno, es que en realidad, y bueno, salen de ahí. Es decir, que la verosimilitud es fundamental para que aquello que se quiere contar del sujeto, es decir, no de los hechos en la novela no podemos alterarlos, es decir, a menos que desde el principio decir yo voy a alterar los hechos y por tanto todo esto es una pura, ficción, es decir, yo soy Jonathan Swift y les voy a decir que hay una isla donde hay señores muy pequeñitos y usted probablemente no los ha visto nunca, pero me lo va a creer porque yo se lo cuento, es decir, que yo le estoy diciendo que hay esto, que es improbable y que es una pura ficción. Yo no voy a aportar aquí documentos que prueban esto. Italo Calvino, en la primera página del Barón Rampante, dice, bueno, hay un hombre que no quiere bajarse de los árboles y tú ves desde la primera página que eso, que es inverosímil, se te hace verosímil porque hay una convención de verosimilitud. Es decir, tú transfieres al novelista eso que el novelista quiere que creas. Y tú ya una vez que lo has creído, te cuenta la vida de este hombre en las copas de los árboles de las que no baja nunca. Y por tanto, eso es verosímil, eso termina no importando en el transcurso de la novela porque entiendes que lo más normal que puede hacer ese hombre es vivir toda su vida subido a los árboles. Por tanto, una vez que está delimitado lo que es la realidad y lo que es la ficción, vienen ya los complejos, porque digamos, es lo que complica. Cervantes lo lleva a dar una vuelta de tuerca y hace que la realidad entre en la ficción de la propia novela y la ficción pase a la realidad y hace un juego metaliterario que nos asombra todo, porque eso contribuye una vez más a la verosimilitud de ese loco, que es un personaje, por otro lado, Don Quijote, que no es ciertamente verosímil. Es decir, un loco que extrema hasta tal punto todas estas cosas, ninguno lo hemos encontrado, pero todos concedemos que podría haber ocurrido. Es decir, eso es la literatura, aquello que podría haber ocurrido. En tanto que la historia es aquello que ocurrió y que solo pudo ocurrir de una manera. Y que buscar la manera en que ocurrió es el trabajo de los historiadores, porque no es fácil dilucidarlo. En cambio, las cosas que suceden en la ficción solo pueden haber sucedido de muchas maneras, pero de la manera que ocurrió es la única
que ocurrió, porque es la que nos dice el novelista. Es decir, que la vida de Miguel de Cervantes está sujeta a 1000 interpretaciones, a 1000 investigaciones, los hechos que conocemos de ella son inciertos la mayoría, pero todo aquello que conocemos de Don Quijote es lo que sabemos, es real y no ocurrió otra cosa, más que aquello que Cervantes quiso que se supiera del Quijote. Es decir, por tanto, esas secuelas que hacen del Quijote, yo he hecho una misma, pero que no desmiente lo que el propio Cervantes dice. Una vez que eso está establecido, es decir, que los campos están claros, es cuando podemos jugar en el mejor sentido. Y es en el sentido en el que juegan mal algunos novelistas, es decir, haciendo que la historia diga cosas que no fueron reales y que con el señuelo o con la trampa de la literatura hacen pasar por reales cosas que no fueron. Sí, Sánchez Mazas no estuvo en Salamanca. Esto es, en definitiva, el terreno donde se mueve un novelista. Las reglas se las salta un novelista, se las puede saltar, pero el historiador no debería saltarse las reglas, porque al saltarse las reglas el historiador lo que da lugar es a muchos equívocos, a veces a mucho dolor, la búsqueda de ese sentido que la novela hace legítimo. De hecho, escribimos novelas porque las novelas tienen un sentido, todo encaja, todo tiene un principio, un desarrollo, un final, todo tiene un elemento de ejemplarificador. Tendemos, no se sabe por qué, los humanos a buscar una especie de relato cerrado, pero la historia no lo tiene, la realidad no lo tiene, todo está abierto, la vida a la que podemos dar un sentido normalmente para muchos no llega a tenerla y por tanto no estamos hablando de las mismas cosas. El trabajo del novelista, en cierto modo, es más agradecido que el del historiador, porque el historiador a menudo se las ve con una realidad que no va a poder completar casi nunca y que además está constantemente revisándose. Es decir, que así como cuando un novelista termina la novela se ha cerrado, un historiador, cuando termina de historiar un episodio, un hecho o un personaje, no ha hecho más que empezar y debe tener la esperanza también de que alguien más adelante venga o a corroborar lo que ha dicho o a desmentirlo. Por tanto, yo creo que en ese sentido son terrenos muy diferentes, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista de novelista, es más cómodo el mío porque estoy excusado, es decir, a unas pocas normas, que procuro no saltármelas, y luego hablaré de otro caso concreto, ahora que les referiré, entre la diferencia que hay entre un libro de historia y una novela de un hecho histórico, pero que es más cómodo para un novelista porque sabe que el novelista no miente nunca. Nunca miente, es decir, porque todo lo que está en la imaginación está legitimado como imaginativo, es decir, como ficción. La ficción, incluso aunque yo diga he visto esta tarde un burro volando en la Gran Vía, si esto está sujeto, ¿verdad?, al estatuto de la ficción, eso, si está bien dicho, es creíble, es decir, puede llegar a ser verosímil. Gracias. Andrés introducía, digamos, esa distinción o esa separación verdad-verosimilitud por un lado. Andrés también, digamos, establecía muy claramente unos límites para el novelista, más para el historiador, pero algo que le separaba de alguna manera del novelista. ¿Tú lo plantearías de la misma manera? Es que no lo plantearía exactamente. Evidentemente, desde el punto de vista, digamos, de la perspectiva literaria más universal, así es decir, la literatura no requiere otra justificación. Es, por supuesto, un acto moral, pero se excluye a las reglas de la moralidad en general, como la verosimilitud permite que se pueda excluir a las reglas de la veracidad, que en ese sentido sería otra cosa. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. El problema es, y donde yo lo planteaba, es posiblemente otro terreno. Ese terreno actual, donde esa diferenciación, que efectivamente ahí estaba, ¿no?, a lo largo de la literatura clásica, donde se sabía en qué territorio ocurría cada cosa, se ha confundido en buena parte. Vuelvo a lo que decía antes, posiblemente se ha confundido en buena parte
porque existe una historia profesional, porque hay una divulgación histórica, por otro lado, que comienza en el siglo XIX, que nos familiariza con determinado tipo de personajes, porque el historiador también realiza una labor de suposiciones y de planteamientos a veces atrevidos sobre la propia historia, decidir por qué, qué diría yo, Hernán Cortés o Julio César adoptaron las decisiones que adoptaron. Bueno, la historia o lo que sabemos, lo documental, se resiste a decirnos cuál fue el motivo, excepto si hay algún documento de carácter muy personal del héroe histórico que nos permite inferir algo, ¿no?, por ese terreno. Pero en principio el historiador tiene también que hacer una suposición, y atrevida muchas veces, sobre las motivaciones de algo, o sobre las verdaderas causas de algún conflicto de carácter más general que pudo afectar a muchísima más gente, y en la que entonces, pues, entrar en los estratos de lo histórico, de las convicciones particulares de grupos sociales, qué motivos les llevaron a adoptar determinadas decisiones, hasta qué punto creyeron lo que parece que creían o que defendían. Bueno, el historiador se ha visto muchas veces obligado a conjeturar, ¿no?, como conjetura el novelista. Y me estoy refiriendo sobre todo a este momento, o yo me he querido referir a un momento en el que somos herederos del romanticismo que colectivizó la historia de algún modo y que por lo tanto contribuía a la creación de la novela histórica. Si todo fuera como decía Andrés hace un momento, no diríamos novela histórica, porque enunciamos, hay una dualidad que al parecer es incompatible. Una novela histórica es una novela que fabula sobre hechos reales, sobre personajes que existen, que los mezcla con personajes imaginarios, que en definitiva juega en los dos bandos a la vez. Y eso ha nacido en el siglo XIX y ha visto, por cierto, una inesperada resurrección en los últimos 20 años de la literatura universal. Conoció otro periodo de esplendor en los años 30 y 40 y hasta 50 del siglo pasado, el siglo XX, pero hoy estamos viviendo otro regreso que no deja de ser curioso, y a lo mejor del que se podría también hablar de la novela histórica, de lo que llamamos novela histórica, de ese género, ¿no? Yo me he referido más bien a ese terreno donde se juntan la novela y la historia, donde a veces el historiador se convierte también en novelista, y el novelista da y utiliza testimonios que de hecho son históricos, y sobre todo al nivel de percepción de quien está en el mundo y lee novelas que tratan de historia, y lee historias que ambientan esas novelas, y lee ese puzzle de realidades e información que es el mundo de lo periodístico, el mundo de la noticia cotidiana, y donde por lo tanto las cosas no son a veces tan fáciles. El término de autoficción, que no es a mi modo de ver un término demasiado feliz, pero que surgió en la crítica en los años 70, finales de los 70, es Serge Dubrovsky, un francés, el que inventa el término de autoficción, que es simplemente una fusión del término autobiografía y ficción, y que define, o ha venido definiendo desde entonces, a ese tipo de novelas en las que un narrador, que muchas veces es un personaje, interviene, es arrastrado por fenómenos históricos que han supuesto para el escritor muchas veces la realización de una investigación, y que de una investigación propiamente histórica, o por lo menos de lectura, de confrontación de muchos textos, y que sin embargo adjudica, en los que inmiscuye la biografía de un personaje que muchas veces tiene también que ver con él mismo. Es decir, la autoficción es ese territorio donde todo se mezcla, y donde, como le ocurría al personaje de la novela de la señora Lively, que les citaba yo hace un momento, por un proceso de alucinación debido a la enfermedad, por una deformación profesional, como es su caso de historiadora, a Claudia lo que le ocurre es que en el mundo se le confunde su propia experiencia personal e intransferible de mujer de vida
pues más o menos atribulada en muchas ocasiones, otras exitosa, etcétera, se confunde con investigaciones históricas que ha realizado, con personajes de los que ha vivido más cercanamente, y realmente esa historia del mundo que escribe es posiblemente la única historia del mundo que se puede escribir, la historia de nosotros y el mundo, o del mundo y nosotros. Bueno, supongo que si es un escritor es la historia de mí y del mundo. Y eso es lo que ella hace. Sí. Yo me refería más bien a ese periodo. En lo otro, en lo que toca a la preceptiva, yo no puedo sino suscribir lo que ha dicho Andrés, con respecto a los límites insalvables, efectivamente, de lo creativo y de lo propiamente histórico. Sí, yo quería, digamos, que el matiz de novela histórica que funciona, todo el mundo sabemos cuando llegamos a una librería qué es una novela histórica, es decir, donde un novelista coge la historia y se sirve de ella, ¿no?, para contar su historia, es decir, sabe que nos va a dar algo que él ha investigado probablemente, que no es un indocumentado, sino que se habrá tomado la molestia, etc. Pero ¿qué pensaríamos, y el género no existe, si fuéramos a la librería y pidiéramos un libro de historia novelada? Es decir, ¿existe también? No. Es decir, cuando los departamentos de historia, es decir, los departamentos científicos, se supone que la historia es una ciencia social, pues una ciencia no con el rigor de la física o no con el rigor de la matemática, pero que tiende a un cierto rigor humanista y, por tanto, tiene también su propio código, ¿no? Y es verdad que puede conjeturar, que el historiador a veces le ocurre lo que ocurre con esos arqueólogos que se encuentran 3 fragmentos de una vasija y al final reconstruyen toda la vasija, pero solo con esos 3 fragmentos. El resto es, digamos, una especie de materia neutra. Eso es lo que hace el historiador. El novelista no está en el territorio de la neutralidad, porque hace decir a sus personajes, el caso de Galdós, que reconstruye, no solamente conjetura, sino que afirma mediante personajes de ficción, ideas que él tiene sobre la historia, legitimadas porque son personajes de ficción, pero interesadamente porque él quiere dar una visión del siglo XIX que, paradójicamente, siendo una visión ficcionada, y porque él hace ficción, él no engaña a nadie, pero paradójicamente 100 años después, pongo por caso, muchos historiadores de los que tratan de ser científicos han de acudir a esas fuentes porque en esas fuentes de la ficción encuentran una cierta iluminación sobre lo que el novelista Galdós en este caso está haciendo. Todo el mundo sabemos que cuando un historiador del siglo XVI o del siglo XVII necesita historiar la vida cotidiana, no le queda otra que ir al Guzmán de Alfarache, que al Quijote, que a la novela picaresca, donde encuentra documentos, entre otras cosas, que no existían en un otro lugar. Por tanto, el novelista, el creador, tiene un campo mucho más amplio de actuación y además puede, y más cómodo, y además puede tomar decisiones que probablemente el historiador no podría tomar. Es decir, el historiador persigue los hechos, cuando tiene que conjeturar lo declara, es decir, si no es un historiador tendencioso, que también los hay, es decir, que escamotean las causas, las consecuencias, que hacen trampa, en definitiva, y que están condenados como historiadores justamente porque las trampas se le verán tarde o temprano, aquello que decían que se pilla antes a un tramposo, a un mentiroso que a un cojo, pero el novelista en cambio no. Yo les voy a contar un ejemplo de una decisión, estoy de acuerdo con lo que decía José Carlos, sobre la decisión moral del novelista a la hora de recoger sus historias, y el historiador lo mismo, es decir, él en una medida, José Carlos, una medida infinitamente superior a la mía en talento y en todo, ha estudiado mucho la literatura, yo en menor medida, él, y luego hablaremos, me gustaría hablar de eso, es decir, cómo se historia la literatura y cómo dejas a uno fuera y coges a otro, y que estas son decisiones que vas tomando constantemente y a veces nos hemos tenido, ¿verdad?, que ver con unas historias de la literatura o historias de España que no nos gustaban, pero el novelista en cambio no. El novelista en un momento determinado puede legítimamente tomar una decisión que es una decisión moral también. Yo os decía que iba a poner 2 ejemplos. Yo escribí un libro
que tenía un arranque enteramente novelista. Se titulaba La noche de los cuatro caminos. Yo encontré como, es decir, como en una novela mala, es decir, tenía el comienzo de una novela mala, es decir, de que no se le ocurre ni a un mal novelista, es decir, voy a la Cuesta de Moyano y encuentro un manuscrito. Esto no se le ocurre a nadie más que a un novelista malo. Pero a mí me ocurre, voy a la Cuesta de Moyano y encuentro una carpeta de los servicios secretos españoles, un novelista malo, porque los servicios secretos españoles no existían prácticamente. Había servicios secretos que hacen un informe sobre una célula comunista en los años 40 en Madrid. Está todo documentado en la medida que está documentado en esa carpeta. Luego tuve que ir a archivos militares, en fin, una peripecia interesante. Bueno, esa historia es una historia enteramente, ¿no? Imprentas clandestinas, espías verdaderamente, represión, hubo muertos, hubo un atentado, hubo maquis, hubo personajes reales, todo era real. Carrillo estaba por medio, un coronel de la resistencia francesa en Madrid, y lo peor de todo, digamos, lo más sórdido de todo es cómo la lucha clandestina del Partido Comunista en Madrid, que estaba nutrido de gentes verdaderamente sinceras y que entregados a la causa, estaba contaminada de otras personas que no lo eran en absoluto, que tenían al mismo tiempo comportamientos dudosos, engañaban a sus camaradas, cobraban por muerto, en fin, era todo una especie de entramado sórdido, donde estaba la verdad, la mentira juntas, la nobleza y la vileza, los altos ideales y las traiciones, todo mezclado. Y recuerdo que en aquel momento, bueno, yo estaba sorprendido y me encontré con Javier Cercas, que estaba en ese momento escribiendo Soldados de Salamina, que fue una novela que acabé presentando yo en Barcelona. Y entonces cuando le conté esto a Cercas me decía, bueno, ¿y por qué no haces una novela? Porque realmente él estaba haciendo una novela parecida a la que yo le estaba contando, eran muy parecidas las novelas, y yo dije, no, porque yo creo que el país, España, necesita este libro objetivamente, es decir, necesita esta historia, no necesita una novela sobre el maquis, necesita saber que esto ha ocurrido. Si yo cuento en una novela que los maquisardos o los maquis de Madrid cobraban 1000 pesetas por muerto, no me van a creer, y yo necesito que me crean. Porque ahí, digamos, los lectores todos tenemos en nuestro interior una especie de deseo, justamente porque buscamos un sentido, de que las cosas cuadren como ya las tenemos cuadradas. Es decir, que cuando a un niño le cuentan un relato y le cambian el final, protesta. Cuando un lector determinado, en un momento determinado histórico, le van a contar otra historia, protesta. Cuando José Carlos Mayner escribe Falange y Literatura en el año 71, me parece, hay muchos que protestan. Dicen, no, esto que tú me estás diciendo no es posible un buen escritor y un fascista. Que esa es la tesis básicamente de Mayner en ese momento. Sí, sí, es posible y además están aquí las pruebas. Bueno, eso es la decisión que puede tomar un historiador y un novelista en un momento determinado. Es decir, son decisiones morales. Es decir, no, esto yo lo puedo hacer novela, pero probablemente no sabemos cómo podría haber hecho una novela de ello y a lo mejor hubiera sido una gran novela. Pero yo tenía ya poco crédito como novelista en ese momento, es decir, para hacer una novela más, que no me van a creer, algo que creo que sí es fundamental, porque es necesario restituir una cierta verdad histórica en este país que ha tenido un solo discurso, es cuando justamente alguien se la debe jugar. El historiador, en el caso de Mayner, que de pronto me imagino la perplejidad de sus compañeros de izquierdas cuando saca esa novela diciendo le tomarían poco menos que por un traidor dándole bazas al enemigo. Por tanto, digamos que a veces es necesario, digamos, para un novelista novelar, porque es justamente el terreno del sentido, es decir, el terreno donde restituye esa falta de sentido que tiene la realidad, pero a veces es necesario prescindir de la ficción porque es mucho más útil a la comunidad un relato realmente histórico. Es decir, realmente histórico
en un momento en que nadie quiere escuchar. Es decir, yo a veces hemos dicho estos últimos años qué pasó en España para que durante 70 años no leyéramos a Chávez Nogales. Es decir, es una pregunta que nos hemos hecho muchos porque existía, estaba no a la mano, pero sí por lo menos al alcance de algunas personas más elegidas. Bueno, pues porque seguramente el país no estaba dispuesto, el país en general, es decir, la inmensa mayoría de nosotros no estaba dispuesto a leer a ese escritor y a creer aquello que nos estaba contando. Por tanto, son decisiones a veces difíciles, es decir, cuándo quiero hacer ficción y cuándo es necesario hacer historia. En ese sentido me parece muy interesante la reflexión que haces vinculándola con tu última novela, en la que de alguna manera, no voy a decir que es el caso contrario, pero sí tiene algunos elementos contrarios, en la que el historiador, protagonista de tu novela, finalmente acaba escribiendo una novela y tu reflexión final en Ayer no más, digamos, va bastante en esa línea. Me permito citarte, cuando dices hemos convertido los libros de historia en una ficción y ahora hemos de recurrir a la ficción para contar la historia. No deja de ser una paradoja, al menos nos quedan las novelas, etc. De alguna manera, digamos, tú ahí, novelista, optas por escribir historia con esos argumentos que tú comentas y, digamos, tu protagonista o uno de tus protagonistas para explicar, digamos, ese momento actual o de la última década en torno al tema de la memoria histórica y lo que eso significa, digamos, opta justamente por la vía contraria. El historiador opta por escribir una novela. Sí, y prueba de ello, de que yo creo que es la decisión correcta, es que después de escribir esta novela no he tenido ninguna reacción de ningún historiador, de ninguna asociación de la memoria histórica, que están, digamos, bastante aludidos, ¿no?, incumbidos en el asunto, y por no tenido la menor respuesta de León, cosa que es esperable, porque en fin, lo de León es inenarrable, pero que esto haya ocurrido, es decir, con una novela que trata justamente de la historia, de los historiadores, de la memoria histórica de este momento, y además en mi pueblo, ¿verdad?, pues eso quiere decir que creo que era una opción acertada, es decir, que yo no podía hacer con esos, digamos, con esos hechos otro libro de historia, porque me hubiera pasado al contrario de lo que sucedió en La noche de los cuatro caminos, es decir, que aquí por lo menos la novela está ejemplificado todo lo que ha sucedido, creo yo, en los últimos años respecto de la memoria histórica. Es una manera de contar la guerra. Esto no quiero aburrirles y tampoco te quiero aburrir, José Carlos, pero esto tiene que ver también con la guerra civil. Es decir, el problema de la guerra civil, ¿por qué siempre se nos ha dicho por qué no tenemos en España, con la guerra tan bonita que hemos tenido todos en el año 36, no hemos tenido una novela tan bonita como la guerra? Bueno, no hemos tenido una novela tan bonita como aquella guerra. Bonita lo digo con toda la ironía, no lo piensen que yo estoy frivolizando como Alberti en este caso, no es la Belle Époque. Bueno, no tenemos una novela a la altura de la guerra porque, entre otras cosas, es muy difícil hacer una novela de esas dos Españas. Es muy difícil físicamente, o sea, a menos que te inventaras un personaje como Pimpinela Escarlata, que esté todo el rato saltando de un lado a otro, es muy difícil contar las dos Españas. Por tanto, si es difícil contar las dos Españas, es muy difícil hacer una novela para las dos Españas estas. Es decir, ni siquiera estando desde la tercera España. Cuando Tolstói novela Guerra y Paz, hace una novela para todos los rusos, porque es una guerra de invasión. Es una guerra donde el pueblo ruso se cohesiona frente al invasor e incluso es una novela también para los franceses, porque están en un papel desairado en la novela de Tolstói. Por tanto, la decisión de hacer el historiador una novela sobre la guerra solo la puede hacer a partir de ahora. Es decir, donde ya otra vez las dos Españas están juntas, descubriendo la imposibilidad de esa tercera España, que es la que nos hubiera salvado de la guerra. Esta es un poco la tesis de la novela. Y esa solo es posible ahora, es decir, ahora donde ya podemos otra vez convivir todos, discutir todos y construir la verdad entre todos. O sea, es decir, porque la verdad, eso que recogía don Francisco Giner del Pastor Soriano, es decir, la verdad la hacemos entre todos.
y la historia acabamos haciéndola entre todos. Es decir, nadie llega aquí con una idea originalísima, sino que todos son aportaciones. O sea, José Carlos Acaba, el otro día presentaba la historia mínima de la literatura y contaba cómo él ha hecho una historia, estoy contigo, espléndida sobre y dificilísima, porque eso es meter en 250 páginas 8 siglos de historia. Bueno, no se ha inventado él esa historia, él ha cogido otras historias anteriores, las ha decantado, las ha depurado y esto es una labor entre todos. Digamos que las tradiciones están hechas entre todos, ¿no? Sí, hay una cosa, digamos, antes de pasar precisamente a hablar de esta historia mínima, yo, digamos, en tu novela, y creo que lo comentamos la última vez que nos vimos, digamos, a mí lo que de alguna manera me impresionó es que realmente, digamos, es una novela, digamos, Ayer no más es claramente una novela, pero no deja de ser, de alguna manera, el libro, digamos, más verdadero, entre comillas, con ese juego sobre las polémicas de la memoria histórica. Digamos, de alguna manera, vista tu novela como historiador, digamos, a mí me parece que tu libro explica mucho más claramente digamos, lo que ha ocurrido en la última década de lo que podamos contarlo de alguna manera los historiadores. Bueno, gracias. A mí me parece bien lo que dices, pero claro, porque es mucho más fácil para mí hacer eso, o para el protagonista de la novela, porque finalmente se coloca en un lugar que nos es común a todos, que es el sentido. Es decir, que ya no hay, sobre todo además no es una novela tendenciosa, es decir, no es como el historiador que quiere dirigir al lector hacia una posición. Al contrario, aquí lo que se trata es decir, yo le voy a dar al lector todas las posiciones, de una manera honesta, es decir, que no, incluso algunas poco populares, ¿no? Es decir, y diciendo, porque además el historiador dice en un momento determinado que tampoco él tiene la medida o el fiel de la balanza. Yo, digamos, la tesis, que es lo que nos está pasando ahora en este momento con ETA o lo que está pasando en Colombia con las FARC, o donde están en todos los procesos de paz, se vuelve a plantear, se planteó también en la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de Nuremberg. Siempre el núcleo de la novela es exactamente: una paz duradera es imposible sin el olvido. Nuestra tarea es luchar contra la impunidad sin alentar el agravio y el resentimiento, sabiendo que unas veces es preferible la paz a la verdad y otras la justicia a la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo, ni nadie tenemos la clave de todo esto. La transición española fue posible porque los demócratas españoles de los años 70 decidieron que era preferible la paz a la justicia, así, clarísimamente. Y decidieron que por la paz era preferible no resarcir a las víctimas, víctimas de los dos bandos. Es decir, cuando se reúnen hay un pacto tácito entre los españoles y deciden, bueno, ¿qué queremos hacer? Y para eso, digamos, hay que olvidarse, lo decía Nietzsche, un exceso de memoria daña la vida. Si estamos permanentemente agraviados, es decir, nunca vamos a conseguir la paz. Y Goethe, que reflexiona sobre eso cuando dice es preferible el desorden, la injusticia al desorden, está volviendo a decir esto. Es decir, que hay alguien que decide, bueno, pues ahora no vamos a recordar, ahora vamos a recordar. No, esto digamos, es un pacto entre todos, que es lo que tenemos. Y la novela habla de ese pacto, es decir, está hablando de que ese pacto es posible, y de hecho es posible porque estamos aquí todos. Sí, pero en mi argumento yo digamos, eso sí, pero daba un paso más vinculado a lo que Ginsburg y algunos otros hablan de la imaginación moral y de la importancia que para el historiador tiene la imaginación moral. De alguna manera, el historiador cuando reconstruya, ya lo está haciendo con la historia inmediata o la historia del tiempo presente, pero cuando el historiador reconstruya ese momento que tú novelas, de alguna manera nunca podrá ir tan lejos en los personajes como vas tú en la novela, porque no va a tener nunca documentos que son básicos para el historiador, documentos orales, documentos escritos, que le permitan reconstruir
los sentimientos, esas cosas que tienen tus personajes, que claro, nunca tendrán, de alguna manera, nunca tendrán. no Digamos, puede deberemos tener. hacer suposiciones, deberemos imaginar para otorgárselos a esos personajes del pasado, porque el historiador, digamos, hay unos límites que no va a poder traspasar. Por tanto, de alguna manera, digamos, tu novela puede da pistas muy claras, leída como historiador incluso, sobre cómo son esas personas, mucho más de lo que podremos hacerlo en el momento que historiemos ese momento los historiadores. Sí, porque eso es la naturaleza de la novela. La novela, lo decíamos antes, trata justamente de hechos particulares, es decir, de hechos de afectos, de implicaciones sentimentales, de implicaciones de la memoria, digamos, afectiva entre los personajes. Al historiador, en principio, esto de personajes, además, particulares no le va a interesar, pero explican muy bien las reacciones, es decir, cómo asumen esos personajes lo que está ocurriendo, es decir, lo que está ocurriendo en España, lo que ha ocurrido con el juez Garzón, lo que ha ocurrido con la memoria histórica, con las fosas, etcétera. Es decir, cómo han vivido ellos y cómo esa única verdad, que es de lo que en este libro se trata, es decir, no hay una verdad única, hay una verdad múltiple, hay una verdad contradictoria y que además debemos, en honor a la verdad, respetar todo aquello que, digamos, nos resulta contradictorio, o por lo menos tenerlo en cuenta, a pesar de que ese tenerlo en cuenta complica nuestra posición respecto a eso. Es decir, que cuando la gente elimina elementos de juicio es porque le resulta difícil vivir con ellos, es decir, vivir con esas contradicciones. Entonces quiere tener unas cosas muy claras, cuáles son los buenos o cuáles son los malos, ¿no? No sé, ponemos un ejemplo reciente. O sea, ¿con quién hay que ir en la guerra esta de Rusia y con Ucrania? Yo no sé con quién hay que ir. Entonces, es decir, ¿cuáles son los nuestros? Pues probablemente los nuestros son los que mueran, porque siempre mueren los mismos, ¿no? Pero eso es complicado. Es decir, que nosotros tendemos, como los niños, también a un relato único, a un relato sencillo, porque tenemos muchas cosas también en la cabeza y en la vida, ¿no? Y lo que se trata es de pensar y repensar todo una y otra vez, es decir, y por supuesto yo creo que el historiador y el novelista parten siempre de una desconfianza. Aquello que me han contado, ¿es verdad o no? Sí. Aludía Andrés hace un momento, digamos, y yo lo hacía también en la introducción, digamos, a la dificultad de la síntesis. Digamos, en tu caso, digamos, en pocos años has pasado digamos, de dirigir una historia de la literatura española en 9 volúmenes a ahora, en tu trabajo más reciente, a esa historia mínima de la literatura española. Vamos, lo que preguntaba un poco Andrés, digamos, cómo selecciona, cómo has organizado sobre todo esa síntesis, un poco para que finalmente el lector tenga la sensación, y realmente es lo que es, digamos, que no está todo, pero está prácticamente todo. Bueno, ojalá sea así, sobre todo en el caso de un libro de 250 páginas. Yo he hecho todas las tallas de la historia literaria. La XXL posiblemente es la historia de Editorial Crítica, 9 tomos, de los cuales yo no he escrito más que uno, pero copioso, son 800 páginas, hasta llegar a la talla S, me parece que es la última, ¿verdad? La más pequeñita, que seguramente sería este libro. La realización de toda historia, y vuelvo a lo de antes, a esa peligrosa indefinición en la que yo me atreví a poner los diferentes géneros literarios, supone en primer lugar la voluntad de hacerlo. Es cierto, ¿no?, que hay muchas cosas que pertenecen al mundo de la erudición que algunos se empeñan en presentar como una especie de obligación perentoria, en fin, o como manifestación de un saber. Yo creo que, como todas las cosas humanas, deben partir fundamentalmente de la curiosidad y de la sensación de que algo nos concierne particularmente. Lo que yo he escrito, y fundamentalmente he escrito historia de la literatura, ha partido de esa
de esa convicción, de que había algo que me concernía, que había algo que me interesaba, sobre lo que tenía que avanzar, algunas hipótesis o dar algún juicio o ayudar a alguien a que lo comprendiera un poco mejor y narrarlo, ponerlo, disponerlo, distribuirlo en una forma que fuera coherente y legible, ¿no? Eso puede tener muchos modelos. Yo en alguna ocasión, en una sola ocasión en mi vida, he escrito una biografía y me lo pasé muy bien, porque la biografía es precisamente aquel género que tú decías que no existía, no tiene estante en ninguna librería la historia novelada, pero la historia novelada es la biografía y mucho más esa otra cosa que se llama autobiografía, que es así que corresponde a lo que antes decía, yo y el mundo, más bien, ¿no? Pero en fin, volvamos a cómo se escribe una historia de la literatura y cómo se selecciona un material. Cuando el otro día yo presentaba la historia de la historia mínima, se llama así, el título no lo puse yo, es el de la colección de la literatura española, ante una serie de periodistas que hicieron luego preguntas muy inteligentes en algunas ocasiones. Una me hicieron, que es la que ha transmitido fundamentalmente la prensa y que realmente era harto embarazosa. ¿Y por qué no salen en esta novela? Me vinieron a preguntar, y lo digo porque ha salido en bastantes noticias. ¿Y por qué no está Arturo Pérez Reverte, Javier Sierra, me parece que decían, María Dueñas y no sé quién era? Un último, y Julián Navarro, sí, eran los que se me reprochaba que no existieran. Yo dije que porque la historia de la literatura tenía unos argumentos, unas líneas de trabajo, y que claro, conforme se acercaban además a la época más contemporánea, era mucho más difícil de establecer. Al tratar de la historia de la literatura reciente, en la que yo mismo estoy de algún modo incluido como lector, como convivente con esos libros numerosísimos que salen. En este país en un mes se publica más de todo lo que hemos conservado de cuanto se escribió en la Edad Media. Es evidente que alguien puede decir, yo me he leído toda la historia de la literatura medieval española, o quizá francesa sea un poco más difícil, haga falta varios años por lo menos, pero nadie puede decir, en fin, salvo mentira manifiesta, que se ha leído todo lo que se ha escrito en este país y todo lo que se ha publicado en este país durante un trimestre. Es prácticamente imposible. Entonces eliges, y no en función tanto de la calidad, y es lo que yo intenté explicar, sino en función de unas líneas que a mí me han parecido dominantes, que explican, que he elegido como vertebraciones intelectuales de la literatura escrita a partir de 1975. ¿Por qué 1975? Ya lo saben ustedes por qué. Seguramente la fecha no es, desde el punto de vista historiográfico, la más simple. Lo que ocurrió en 1975, concretamente al dictador, su azarosa muerte, etcétera, etcétera, era una cosa que literariamente había ocurrido bastante antes. Para entendernos, se estaba escribiendo una literatura de algún modo posfranquista y de algún modo intentando salir de aquella situación y pensando en otras cosas y en otras alternativas, pues por lo menos 10 años antes de la muerte del dictador. Y 10 años antes también de la muerte del dictador había desaparecido la idea de que había una literatura dominante que era fundamentalmente franquista. El franquismo no significaba nada ya hacía mucho tiempo en el terreno de la cultura. Bueno, pues, pero si decimos después de 1975 concretamente qué ocurrió y que había empezado seguramente unos años antes, bueno, pues había cosas que eran muy claras. La idea de que ya que la guerra civil pues se había perdido, y había perdido mucha gente, la había perdido mucha gente en el terreno de la realidad y también en cierta medida de la historiografía oficial, se trataba, si no de ganarla, sí por lo menos de entenderla de otra manera en las novelas. Y desde ahí hasta otras muchas, pues ha habido unas líneas o una línea que era enormemente importante.
y después de haber escrito una literatura de carácter muy militante, como la había sido la de los años 60, que intentaba decir cómo era de verdad el país y cómo eran de verdad los sufrimientos y la vida de las personas, pues se había pasado al descubrimiento de una literatura individual donde no todo era tan fácil y donde esa misma decisión que en un momento se había tomado de defender o de escribir una literatura claramente realista y combativa, pues como aquello no había sido muy fácil, había supuesto sacrificios de la intimidad, etcétera, y había reaparecido de forma muy exigente esa intimidad y unas formas de decirlo, y de repente se había legitimado una escritura de naturaleza más autobiográfica y un ensayo no marcado por unas pautas de escuela, sino por el mero discurrir divertido de las cosas. Bueno, efectivamente había unas líneas que eran las que yo más o menos había intentado interpretar, pues unas veces en el mundo de la poesía lírica, otras veces en el mundo de la novela, otras veces en el mundo de géneros más o menos vagos y ambiguos que habían ido surgiendo y que resulta que tenían su importancia, y por ninguna parte la realidad es que me había salido Arturo Pérez Reverte y sus novelas históricas, ni las novelas históricas de Julián Navarro, ni El mundo entre costuras de María Dueñas, que yo creo que era incluso demasiado reciente para cuando yo escribía este libro, y por eso no habían salido. Bueno, pues me parece que o no me expliqué bien, o lo hice con demasiada extensión, o efectivamente eso es algo que ha gravitado en las páginas de periódico que recogieron aquello. Se lo cuento a ustedes porque escribir algo es siempre tomar una decisión, pero yo no había tomado solamente esa, que era la más transparente, porque Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, pues claro que es una personalidad muy visible en el mundo de la literatura, de la cultura española y de la propia prensa periódica. Esa misma decisión yo la había tenido que tomar pues en la literatura del siglo XVI, escribiendo de la Celestina, por ejemplo, pero encerrando escasamente en un par de líneas toda la gente que pensó que valía la pena seguir escribiendo obras de carácter dialogado, progresivamente muy expresivas con respecto a la realidad prostibularia de la época, de las cuales yo no había rescatado más que una, la Lozana andaluza, pero hubo muchísimas más, ¿no? Y yo había hablado del Amadís y no había hablado de las demás novelas de caballería, salvo de la última, que es la mejor, evidentemente, y que es Don Quijote de la Mancha, como se pueden imaginar. Y todo era así, ¿no? Había tenido que elegir unas líneas, había tenido que trazar una historia de la literatura, porque, en definitiva, una historia de la literatura tiene que ser una historia, y una historia es un razonamiento prolongado de cómo las cosas se van sucediendo en un sistema abierto, por supuesto, de causas y efectos. Digo abierto porque las causas suelen producir varios efectos y los efectos a la vez se transforman en causas. Y porque la literatura es una cosa que no sabemos muy bien lo que es. Desde luego en la Edad Media significaba algo totalmente distinto de lo que significa ahora. En el fondo siempre ha significado una sola cosa, lo que está escrito en letras. Es decir, lo que de algún modo es inalterable como mensaje, para entendernos. Fundamentalmente letras de escritura, pero también letras en el sentido de fonemas, es decir, algo que bueno, pues puede tener variantes, etcétera, pero que tiene un texto y una melodía, para entendernos, y que no se puede decir de otra manera. Eso es la literatura. Pero, ¿qué ha sido en el siglo XII? Pues no lo mismo que en el XVIII, ni lo mismo que en el siglo XX y posiblemente que en el siglo XXI, donde a lo mejor para muchos en estos momentos la literatura es una cosa que se escribe rápidamente y con abreviaturas, manejando el teclado de un ordenador y haciéndolo circular a través de una red social. A lo mejor dentro de unos años literatura será fundamentalmente eso, y alguna literatura que se produce en España se hace cargo, ¿no?, de eso, que es más que un vehículo de transmisión, es una manera de entender la vida y las cosas, ¿no? Bueno, pues yo tenía que elegir, y tenía que contar todo eso, y tenía que contarlo desde el punto de vista de quienes lo escriben,
que tampoco es lo mismo quien escribió El Lazarillo de Tormes, que es un señor que le divirtió. Yo creo que seguramente le divirtió no decir quién era. No creo que hubiera otra razón. A lo mejor, a fuerza de coherente, debió decir quién ha escrito El Lazarillo de Tormes. ¿Cómo voy a poner aquí fulano de tal? Esto lo ha escrito Lazarillo de Tormes. Y realmente, fiel a lo que había escrito, pues no puso el nombre del autor. Bueno, pues tenía que tratar un hombre que había escrito de ese modo y quien se había refugiado en un seudónimo que todo el mundo sabía lo que tenía detrás, Azorín, y quien sin embargo había dejado bien claro que él se llamaba Miguel de Unamuno y Jugo, y hasta había jugado con su nombre y apellidos convertido en personaje de una de sus novelas, U. Jugo de la Raza, nada menos. Se llamaba también La Raza, que dicho sea de paso. Bueno, pues yo tenía que poner algo, por lo menos, de todo eso. Y a veces explicarlo también. Porque, naturalmente, la obra literaria es quien la escribe, la propia obra literaria en sí, quien la lee, por otra parte, quien la continúa. Porque claro está que las obras literarias gravitan sobre las que siguen, igual que las anteriores han gravitado sobre las que hay allí. Y eso pues es lo que yo he intentado contar siempre que he escrito historia de la literatura, lo que creo que hay que contar. Otra cosa es una guía telefónica más o menos en la que se incluyen las fechas de nacimiento y la dirección de los autores. Y eso no creo yo que sea una historia de la literatura ni de nada. Hay muchas que son así. Yo dije en un momento determinado, lo recuerdo ahora, que me niego a escribir un párrafo que un párrafo de una historia de la literatura mía empiece diciendo fulano de tal nació. No. Me gusta enlazarlo con lo anterior de alguna manera, y si antes hay un autor que tenía que ver con él, pues digo, fulano de tal dijo de mengano de cual, y establezco un nexo de unión. Me imagino que como hace Andrés cuando escribe las novelas, ¿no? Sin pretender ser lo mismo. Pero la coherencia de un relato, el tener en cuenta precisamente ese terreno en el que se mueve y se difunde la literatura, esa complicidad que crea, obliga a que el autor, o el autor de la historia de la literatura, no sea un censor ni un árbitro de lo que ahí está ocurriendo, sino realmente un testigo más que intenta aclarar las cosas, porque a veces las cosas son particularmente complicadas y porque a veces pues, hay personajes que por sí mismos se van de la narración, como le debió ocurrir a doña Julia Navarro o a otros personajes que no están en el casting de la historia de la literatura española, de la historia mínima de la literatura española que yo escribí. Pero vamos, defiendo ese derecho mío a contar la historia de una manera peculiar. Gracias. Nos quedan unos 15 minutos. Podemos, digamos, dar la palabra al público si alguien desea intervenir. Puedo añadir, yo creo que al final todos los que escribimos de una cosa o de otra, yo creo que incluso con más razón los que escriben prospectos farmacéuticos, tenemos el síndrome de Seresade, es decir, que es el síndrome de voy a contar una cosa y quiero suspender al lector en aquello que le estoy contando. Es decir, tengo que seducir al lector, y porque si no, el lector, que es el sultán, me va a cortar la cabeza, que no es otra cosa que a mitad de la lectura suspenderla, cerrarla y no llegar a la aurora. Es decir, y el lector es exactamente ese sultán, y el escritor es Seresade contando una historia, o contando una historia de ficción, una historia de realidad, un relato, un poema. Entonces, esto yo creo que al final termina siendo la literatura, es decir, una colaboración entre Seresade, el sultán y la aurora, ¿no? Es decir, que Seresade está pensando que llegue cuanto antes la aurora, el lector está pensando, si realmente le gusta, que no llegue la aurora, y esa es un poco la felicidad de la literatura, ¿no? Incluso, como digo, con más razón el de prospectos de farmacia, porque a eso hay que tenerlo con mucha atención, porque no vaya a pasar lo que no tiene que pasar, ¿no? Y la literatura al final
es exactamente algo en lo que todos, el que lo hace y el que lo escribe, si está hecho mínimamente en serio, es porque nos jugamos algo. Es decir, cuando tú has hecho esta historia de la literatura, que yo he leído y que es espléndida y que les recomiendo, sobre todo leerla con un lápiz al lado, porque es una guía de lectura, te recuerda cosas que no has leído, te recuerda cosas que has leído y que tienes que volver a leer, y es exactamente lo mismo. Es decir, esto es un relato que no tiene término nunca, es decir, que no tiene principio, no tiene fin, y que eso es lo que es la literatura, algo que es infinito, ¿no? Ya, solo eso. ¿Quién desea intervenir? Con lo que han esperado algunos de ustedes, que han esperado una hora. A lo mejor por eso. Sí, están extenuados también, como... Buenas noches. La pregunta va dirigida concretamente a Andrés. ¿Realmente se puede hablar de una cierta moral, lícitamente, de un tema como la memoria histórica? ¿Se puede hablar de olvido? ¿Es moral lícitamente eso? Bueno, yo creo que he dicho antes que yo no tengo la medida de esto, o sea, ni yo ni nadie, ¿no? Es decir, que es un pacto entre muchas gentes. O sea, yo no puedo imponer a una persona, no, por decreto vas a olvidar. Es lo que ha ocurrido en este momento ETA, por poner un ejemplo. ETA ha impuesto a las víctimas, o quiere imponer a las víctimas, que ya se olviden del daño que les han infringido. Es decir, ellos han dicho, no, hay que pasar la página. Entonces llegan las víctimas, con toda la razón, dicen, no, yo sigo recordando. Por tanto, la memoria o el olvido no está en manos de una sola persona o de una sola parte de la sociedad, es un pacto entre muchas personas, entre muchos implicados. Cuando hablaba de la transición española, hubo ese pacto tácito que permitió justamente la transición. Pero pasado un tiempo, cuando todo eso ya había ocurrido, parte de las víctimas decidieron, no, yo no he olvidado todavía. Y eso ha permitido que se vuelva a reabrir, es decir, que volvamos a recordar. Es decir, que no hay olvidos permanentes. Hay unos sí, unos que van directamente al olvido con mayúscula, y hay otros que son aplazamientos de la memoria. Y lo que ocurrió con la memoria histórica fue, a mi modo de ver, muy importante. Es decir, en un momento determinado, cuando todos nos sentíamos ya seguros de esto que habíamos conquistado mediante una especie de olvido transitorio, volvimos a la memoria. Entonces volvimos a la memoria y ahí volvió una vez más una cierta polémica, porque hubo gentes que querían recordar y hubo gentes que querían recordar más de lo que había ocurrido, o recordar cosas que no sucedieron. Y volvió otra vez la polémica. Es decir, que eso es de lo que trata también en el caso de mi novela Ayer no más. Es decir, gente que recuerda lo que quiere recordar, pero no quiere recordarlo todo. No, esto no vamos a hablar, porque eso ya está recordado. No. Yo ponía casos concretos, o sea, de reparación de memoria. Es decir, lo que teníamos que conseguir, o lo que se habla en esta novela, lo que hay que conseguir son unos mínimos que consensuamos entre todos, unos mínimos, digamos, que nos permitan seguir, digamos, teniendo un relato común. Es decir, el relato de la guerra es un relato que tenemos que hacer entre todos, que nos sirva a todo el mundo. Y pasan por cosas mínimas. Por ejemplo, no puede haber ni un solo muerto en una cuneta española. Eso es una cosa es decir, que no tiene vuelta de hoja. Esto se consiguió, es decir, al principio, cuando empezaron las primeras asociaciones de memoria histórica, a una de las cuales por lo menos yo pertenezco, o me apuntaron en su día. Yo recuerdo la presidenta de la Comunidad de Madrid riéndose poco menos, ¿verdad?, que de las víctimas. Y 15 años después
poniéndose ella, ¿verdad?, la medalla de que había que exhumar a todos los madrileños que estaban. Bueno, pues eso conseguimos. Es decir, que por ignorancia o por maldad o por estupidez, alguien 15 años antes se reía de esas víctimas y 15 años después se condolía ficticiamente, hipócritamente o no, se sumaba a ella. Es decir, que el trabajo es posible, es decir, el trabajo de la memoria, pero lo que también hay que ver es cuando encontramos gente que recuerda cosas que no sucedieron, o cosas que, un relato, y no quiero, yo he trabajado mucho sobre la guerra civil, he leído miles de páginas de la guerra civil, miles de novelas, miles de relatos. Es curioso porque en todos los relatos, yo lo he repetido muchas veces, sobre guerra civil no hay ni una sola persona que diga, yo he matado. Y hubo 600.000 muertos. Nadie ha matado a nadie. Esa es la única guerra del mundo donde hay 600.000 muertos y nadie ha matado a nadie. Por tanto, alguien está mintiendo de las dos partes, ¿no? Entonces, o gente que cuando dice, no, es que en mi familia mataron a mi padre, de cualquiera de los dos bandos. Nadie pregunta, o nadie suele preguntar, ¿y mi padre qué hizo antes? Digamos, porque el relato empieza en la muerte. Nadie quiere empezar el relato un poquito antes. Entonces, eso es de lo que tratamos. Es decir, y como a veces la memoria es dolorosa y no la podemos hacer, por eso hay algunos que decimos, bueno, vamos a hacer un pacto que es justamente hasta donde podemos recordar y donde no podemos recordar, porque metemos ficción, metemos ideología, metemos deseos de fabulación, pues eso lo dejamos. Por eso, un mínimo, pues que no haya muertos en las cunetas. Otro mínimo, que no se haga ideología sobre ello, es decir, que muchas gentes, ¿verdad?, que están en unas cunetas son víctimas de una represión, pero fueron victimarios a su vez de otras víctimas anteriores. Y por tanto, merecen un enterramiento digno y en un sitio digno, pero no un discurso que probablemente modificaría la realidad. Por tanto, estamos, como siempre, intentando escribir o hacer entre todos ese relato que nos sirva a todos, ¿no? No sé si le he contestado un poco. ¿Alguien más desea intervenir? Pues casi lo vamos a cerrar. Cerramos la sesión de hoy.